¿Qué ha hecho la Unión Europea? Esas 3 competencias las ha convertido en 8 o en 9, y España también. La primera la han convertido en las áreas del currículum. Y han dicho, la primera, pues bueno, bien, no importa, siempre y cuando cada una de esas áreas del currículum la consideren de la misma manera que se consideran las competencias. Es decir, que son sistemas de comprensión y de actuación, donde el individuo en ese ámbito tiene que aprender a comprender, analizar, diseñar, planificar, actuar, evaluar y reformular. Pero claro, las 2 últimas las han dejado en 2 nada más y ya han desequilibrado. El documento inicial daba tanta importancia a la primera como a la segunda como a la tercera. Y ahora la primera se ha convertido en 6, la segunda se ha quedado en 1 y la tercera se ha quedado en 1. Bueno, no importa si realmente tenemos la voluntad política de llevarlas a cabo de manera definitiva, de manera decidida, clara, valiente. Así. ¿Qué quiere decir? Que las competencias seguirán siendo las finalidades y ahora tenemos que repensar todo para acercarnos a esas finalidades. Y es, como decíamos antes, es aprendizaje activo de conocimiento útil. Ese sería el lema de lo que tenemos que hacer en la escuela. Un aprendizaje activo por parte de los alumnos de un conocimiento útil. Eso implica un cambio de mirada, un cambio de cultura, de creencias y de prácticas en todos. Padres, madres, políticos, administración y sobre todo nosotros, los docentes. Porque somos los especialistas. ¿Cuánto me queda? ¿Ya? ¿5 minutos? Bueno, pues de forma telegráfica. Eso implica consecuencias, a mi modo de ver, claves para estos aspectos, que voy a ir muy rápido. Contenidos. A la hora de definir contenidos, el que programemos para las competencias, el que la finalidad sea desarrollar en cada niño y en cada niña, en todos y cada uno de ellos, las cualidades fundamentales suyas, no las nuestras, implicaría, a mi modo de ver, con respecto a los contenidos, menos es más y calidad en lugar de cantidad. Olvidémonos de esa definición del currículum que hizo el Ministerio hace unos años, donde era cada vez más pormenorizada, donde había cada vez más contenidos, etc. No, es absurdo. No podemos meter todos los contenidos de las disciplinas en el currículum escolar. Ni podemos, ni es conveniente. Seleccionemos. Menos es más. Y tenemos que dar importancia a la calidad sobre la cantidad. Quiere decir, el aprendizaje de todo un poco no nos lleva más que a un aprendizaje superficial y memorístico. Punto. El aprendizaje en profundidad de modelos, esquemas y mapas mentales requiere seleccionar mucho, radicalmente. Voy a poner un ejemplo. En historia podemos trabajar a fondo 1 siglo, nada más. Nada más. Todo lo demás, ¿qué hacemos? Que lo vean a través de películas. Claro. A través de películas vayamos poniendo la historia desde el principio hasta el final. Y ahora trabajar a fondo 1 siglo. O un periodo determinado que tenga sentido en sí mismo. Y ahora, en torno a ese periodo que tiene sentido en sí mismo, enseñémosles a entender la complejidad de variables que hay ahí implicadas. Políticas, económicas, culturales, artísticas, religiosas, todas. Cómo vivían los pobres, los medios, los ricos. Dejémonos de solo y exclusivamente ver la historia desde las batallas, los ejércitos, los reyes, etc. No, tenemos que comprender una época histórica. Y lo importante es que formemos en ellos la capacidad de entender la historia, que formen mapas mentales para entender la historia. Y ahora vean la complejidad de variables que están en un momento.
el que queramos, da lo mismo. Y veamos ahí cómo se comportaban esas variables económicas, sociales, políticas, culturales, religiosas, personales, etcétera, etcétera. Si el niño es capaz, o la niña, de entender esa complejidad, poco a poco, ese modelo lo podrá extrapolar y transferir a cualquier otro momento histórico que requiera entender en profundidad. Pero ya tiene el sistema, el procedimiento, los métodos y las herramientas, y los modelos y esquemas mentales que le orientan para comprender hoy día la situación y para comprender otra. Concepción holística, claro. Los contenidos que tenemos que trabajar hacen referencia a conocimientos, habilidades, actitudes y a emociones. No podemos dedicarnos solo a algunos de esos aspectos. Todos están implicados. Y el abordaje que tenemos que hacer es interdisciplinar. Y tenemos que trabajar un currículum flexible y emergente. Es decir, a medida que vamos comprendiendo con qué niños estamos trabajando, así nosotros, que somos los expertos, decidimos qué es mejor este siglo o este otro, o este momento literario o aquel otro, o este componente o aquel otro. Métodos. Aprender haciendo. No aprender repitiendo y reproduciendo. Aprender haciendo. Experiencia y saber. Juntos. Reflexión y acción. Primero las vivencias y después las formalizaciones. Las formalizaciones en el ser humano son imprescindibles. Son las que le han permitido poder avanzar. Pero solo cuando las ha comprendido y las puede utilizar. Y es un paso muy posterior. Lo primero son las vivencias. Pongamos un ejemplo. ¿Qué es vivencia en literatura? Vivencia en literatura es ser capaz de disfrutar de un texto literario. Escrito, leído, interpretado, lo que fuera. Emocionarse con un texto. Ser capaz de comprender la belleza de las palabras y del lenguaje. ¿Qué es formalización? Saberlo situar en una época, en un estilo literario, en una situación determinada, poder determinar de qué autor es, del análisis sintáctico del mismo, etcétera, etcétera. Esos son formalizaciones a posteriori. ¿Para qué queremos que el niño se escuerne cuando luego no es capaz de gozar con la producción literaria? Primero, vivencias. Ya vendrán las formalizaciones. Y para muchos no serán necesarias las formalizaciones. Pero las vivencias sí. Y que sea capaz de abrirse al mundo de la literatura, de la música, del arte, de la geografía, de la historia, de la ciencia, del descubrimiento, etcétera. Sí, pero a través de vivencias. ¿Qué es una vivencia? Un laboratorio, un huerto escolar. ¿Cuántos hemos pasado y pasan estudiando física y química y no aparecen por un laboratorio? Ni saben lo que es eso. Pero bueno, ¿qué estamos haciendo? Tareas auténticas en contextos reales. El método es tareas auténticas en contextos reales. Donde está la complejidad, donde está la incertidumbre, hay tareas auténticas, proyectos en situaciones problemáticas. Y ahí es donde se ve la utilidad del conocimiento. Y donde el conocimiento que merece la pena es capaz de discriminar lo que el conocimiento vulgar no es capaz de discriminar. La colaboración como estrategia didáctica fundamental. Lo tiene todo. Pero no les pongamos a trabajar en grupo, solos, sin aprender. Trabajar en grupo es complicadísimo, es difícil. Necesita aprenderse de manera dura y sistemática y poco a poco. Y luego metacognición, conocerse a sí mismo, lo que decíamos antes. Hacerles partícipes del proceso de conocerse a sí mismos. De contexto no hablamos nada. De estrategias de evaluación nada más. Dos cosas. Distinguir claramente entre evaluación y calificación. Evaluar es un proceso de diagnóstico. Diagnosticar dónde se encuentra cada niño con el que trabajamos. Dónde están sus fortalezas y sus debilidades. Dónde se atasca. Y hacérselo ver a ellos. Eso no requiere ninguna nota. Ninguna. La evaluación no requiere nota ninguna. Requiere un informe.